Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de Sésame. En esta ocasión estamos con Julio Braceli, CEO y founder de Growara. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, estamos empezando semana. ¿Cómo empieza tu semana? Pues estamos al lunes, 12 de la mañana y estamos aquí a tope con un podcast. Oye, pues mejor manera que esta no se me ocurre, porque mira, me ha permitido fugarme un poquito de la oficina, así que muy bien, muy bien. Y además aquí al lado del mar, que tampoco está mal. Y he visto lo que tenéis aquí y enhorabuena, porque es brutal, ¿eh? Ha habido experiencia. Con un tour no tenías suficiente, me has dicho. Necesitamos más. Faltaban las camas. He visto que tenéis de todo, faltaban camas, pero es brutal. Es brutal, Bueno, todo se puede hablar. Todo se puede hablar. Bueno, vamos a empezar un poquito hablando sobre ti, sobre Growara. Aquí nos encanta poner como datos, anécdotas divertidas y para conocer un poquito más a la persona que tenemos delante. Vale. Entonces, mis compañeras de redacción me han puesto que vocación por personas y talento y que hay una anécdota muy divertida que te pasó en una clase de plástica que yo quiero que nos cuentes para que nos hagamos una idea de dónde viene tu pasión por las personas. Pues me di cuenta, ¿no?, que me gustaba el mundo este de hacer un poco foco en cómo podemos ayudar a la gente a ser mejor en base a lo malo que era yo en el cole, en plástica en concreto. Y esa anécdota que creo que la tengo en LinkedIn es básicamente en mi época, que yo ya soy abuelo cebolleta, pues en plástica hacíamos punto de cruz. Oye, qué guay, yo quisiera haber hecho eso. Pero un abecedario entero en punto de cruz. Sí. Entonces, bueno, pues yo llegué hasta la letra B, el resto me lo hizo mi madre y bueno, me pusieron un 10, pero luego me tocó salir a explicar cómo lo había hecho al resto. Y lo pasé muy mal. Y dije, bueno, yo creo que hay que ayudar a la gente a potenciar sus talentos y el mío no está en las manos. Yo también era muy mala en plástica, ¿sí? Así que me habría pasado un poco lo mismo, pero ellos somos buenos en otras cosas. Hombre, se intenta al menos. En algo hay que serlo. Se intenta. Pues una anécdota muy divertida, la verdad, que tiene sentido luego también en las empresas que has estado y liderando equipos como en Decathlon, en Leroy Merlin, en CEX y en Apple incluso, que yo quiero que me cuentes un poco cómo nacen todas estas oportunidades laborales y cómo vas saltando de una a otra y siguiendo la estela esta de carrera profesional que pues comentábamos. Mira, es curioso porque la verdad es que en ningún caso tenía un plan de voy a trabajar en estas empresas y hay mucha gente que se agobia con su futuro profesional pensando qué voy a hacer mañana, en qué empresa estaré, y yo rompo una lanza en favor de improvisar un poco porque a veces puede salir bien. Y yo entré en Decathlon porque estaba estudiando Derecho, yo creo que un poco condicionado por las películas americanas de abogados, pero luego no me gustó mucho la carrera, pero tenía que ayudar a mi familia a pagar la carrera, pues como cualquier chaval hoy en día. Y me gusta mucho el deporte, en concreto los deportes de raqueta, siempre me han gustado mucho. Y dije, ay, Decathlon, yo entraba y veía gente joven, digo, aquí hay gente universitaria, estás con deporte, me gusta. Eché el currículum y bueno, pues me llamaron y al final lo que era un trabajo de verano, pues me quedé como 10 años casi. Ostras. Y nada, pasé por un montón de puestos por allí, vendedor, responsable de sección, director, luego les medio lié para que me diesen un solar y abrir un Decathlon desde cero. Y bueno, aprendí un montón de cosas y luego llegó pues Apple, la empresa de tecnología. La verdad es que no sé a quién engañaría por el camino, pero fue por LinkedIn. A nadie. Si estabas ahí, a nadie engañaste. No sé cómo fue, pero fue por LinkedIn. Y por eso muchas veces hablo de que LinkedIn realmente trae mucho retorno a tu carrera profesional si lo trabajas bien. Sí. Y me escribió una chica y me dijo, oye, estamos llegando a España, nos gustaría conocerte, te interesa el proyecto. Y bueno, pues acabé en Apple y ahí aprendí un montón. Imagínate, ¿no? Una compañía americana global. Ahí aprendí pues otro enfoque sobre cómo cuidar a la gente, porque son muy buenos en eso. Y a partir de ahí ya, con 2 experiencias en multinacionales, fue como que yo soy especialista en complicarme la vida. Entonces, nada, di mi baja voluntaria en Apple porque me apetecía como montar mi empresa, pero no sabía por dónde empezar. Fue así que llegué a Valencia. Soy de Alicante, pero en Apple estaba trabajando en Barcelona. Entonces dejé todo para venirme y empecé como a apuntarme a un montón de eventos. No conocía a nadie, no tenía amigos, yo quería montar mi empresa, no sabía por dónde. Y eso sería, pues yo creo que 2012 o así. Y pues imagínate este ecosistema, pero hace 10 años, ¿no? Que estaba como naciendo todo, era un momento burbujeante. Sí, justo. Y así acabé en Demium, que como sabéis es una incubadora que ayuda a emprendedores a montar sus empresas, pues haciendo una especie de hackathon de fin de semana. Y de ese hackathon salió la oportunidad pues como de acabar trabajando en Demium. En vez de montar mi empresa, pues que Demium fuese
mi empresa porque al final acabé como socio de Demium en el rol de HR Director. Y ahí pues... Imagínate, Demium monta un montón de compañías digitales diferentes, modelos de negocio diferentes y aprendo un montón de distintas fases dentro de las startups, de distintas necesidades, identificar por qué una startup llega más lejos que otra y siempre había como un patrón que se repetía, que eran las personas y los equipos, que era lo que me apasiona. Y me di cuenta, quizá como un problema propio, que dando servicio a nuestras participadas de entonces, a las empresas de las que éramos socios desde Demium, pues cuando teníamos necesidad quizá de pedir ayuda externa a una consultora, a una agencia, no nos entendían, no entendían lo que era una startup. Tú decías, necesito un COO y te mandaban un perfil que no tenía nada que ver con lo que hace un COO en una fase semilla de 20 empleados. Entonces, bueno, pues otra vez complicándome un poco la vida después de una etapa en Demium muy chula, decidí ver si había un nicho que es, oye, ¿y si montamos pues como una agencia de personas, un people partner para empresas innovadoras, ¿no? Para dar solución a este tipo de empresas pues como la vuestra hoy. Y bueno, pues me fui a mi casa, monté juliobraceli.com, fue la primera, que ahora está creo que abandonadísima, y funcionó. Empecé por selección, porque me daba mucho cash flow, era fácil para mí hacer la selección y ayudar a empresas a encontrar posiciones que eran un poco más complejas para ellos. Y a partir de ahí empecé ya a hacer formación, a hacer proyectos de consultoría, y eso se convirtió de Julio Braceli en Growara. Porque en Growara hacéis esta consultoría estratégica de proporcionando talento a las startups y a las empresas que están en crecimiento constante, justo, ¿no? Digamos que es como, en mi visión, el trabajo está evolucionando a una velocidad casi al ritmo al que evoluciona la tecnología y hay nuevos problemas que solucionar. Entonces yo pensé en una solución holística para acompañar a empresas y pensé, oye, pues quizá por un lado podemos hacer consultoría, que nosotros la llamamos acompañamiento, pero no nos gusta decir la consultoría un poco casposeta. Suena un poco más seria. Sí. Hacemos acompañamientos porque nos metemos dentro de la empresa y trabajamos desde dentro con los equipos, intentando resolver problemas estratégicos del área de personas. Luego, por otro lado, como siempre me ha gustado mucho la formación y dirijo un máster aquí en Valencia, me di cuenta que no había una formación para el futuro del trabajo en recursos humanos. Y montamos Growara Academy. Es una academia online pues, donde contamos con profesionales que admiro, que son compañeros, que lo hacen muy bien en empresas tecnológicas que nos encantan. Y hemos montado pues, como cursos muy de nicho, muy prácticos. Y por último, la selección, que es por lo que más la gente nos conoce a día de hoy, junto a la formación. Pues ahí básicamente le metimos una capa más a la selección y decidimos ayudar a empresas no solo a encontrar el talento, sino intentar mejorar sus procesos de selección. Y esos son los 3 servicios que damos y lo que es la suite, ¿no?, de servicios dentro del People Partnership que hacemos desde Growara. Entiendo que de las empresas en las que has estado también habrá parte de todo lo que has aprendido tanto a nivel de gestión de personas como a nivel cultural, como a nivel de valores que has querido aplicar en Growara, ¿no? Sí, 100%. O sea, te diría que es un mix de todo lo que he aprendido en mi carrera porque son empresas increíbles. Me dejé por el camino Leroy Merlin, que también aprendí muchísimo. Pero es un mix. Hay cosas que del mundo corporate que pueden servir para el mundo startup y al revés. Entonces no creo que sean modelos que no conviven. Creo más en un mix, ¿no? Y que no hay un traje a medida o sea, no hay un traje igual para todas las empresas, sino un traje a medida. En ese sentido, pues el haber pasado por distintas tipologías de empresa, pues yo creo que me ha ayudado mucho, la verdad. Esto es una pregunta abiertísima. ¿Qué dirías, y lanzadísima, que tiene Growara de tu camino en Apple? Pues mira, en Apple me encanta porque de verdad son súper talibanes, entiéndeme, con cuidar al empleado. Eso me gusta mucho. Y te pongo un ejemplo, una anécdota. Yo venía de Decathlon. Y en Decathlon no te obligan a trabajar más, pero sí que es cierto que se entiende la responsabilidad como que tienes un volumen de trabajo que lo tienes que sacar adelante, ¿no? Y yo pues a veces lo entendía mal esto y me quedaban muchas horas, hasta el nivel de que un día para una apertura de una tienda pues casi dormí en la tienda porque me faltaban etiquetas, me faltaban precios y sabes que en Decathlon hay sacos de dormir, hay tiendas de campaña, ¿no? Pues entonces dije con mi aprovechando compañero, el producto, vamos. Claro, si nos quedamos aquí y ya damos el tirón. Entonces yo cuando entré en Apple llevaba el enfoque como de aquí hay que echar horas, aquí hay que currar duro, hay que hacer... Y me acuerdo el manager de Europa que vino a visitarme aquí a España y me dijo, Julio, le das miedo a tu equipo, pero no tú, sino tu rol. Porque creen que tu rol no te va a dejar vivir mañana. Entonces me acuerdo que me dijo, dame tus mejores 8 horas, pero dame
tus mejores. Yeah. Y entonces dije, wow. A la semana siguiente, además, cuando se va alguien de mi equipo de vacaciones, me llega un mail y me dice, recuerda que fulanito está de vacaciones, es su tiempo de descanso, recomiéndale 3 lecturas y deséale un feliz descanso. Entonces, esas pequeñas cosas en el día a día, compuestas de varios años, te hacen como llevarte eso a la empresa que yo quería montar, que hoy es Growara. Que entonces, si pudiese elegir una, sería el cuidado del empleado como motor. Qué guay y qué importante también para sacar adelante cualquier proyecto hoy en día, fijarte y tener a tu equipo en el centro. 100%. Precisamente uno de vuestros valores que tengo por aquí apuntado es como crear fans, tener fans de tu propia empresa y de lo que representas, ¿no? Es uno de los valores que también se está oyendo mucho últimamente en las compañías en general. Sí, totalmente. El tema de crear fans es sobre todo porque la diferencia entre un fan y un cliente, pues el cliente busca un servicio, te da una parte económica y tú le devuelves ese servicio, pero el fan tiene como un vínculo emocional, ¿no? Tú si eres fan, casi te podrías hacer una cola o un viaje por ver a alguien que te gusta. Sí, un sí, artista, total. Pensemos en un artista. Sí. Imagínate ser fan, llegar a ese mindset de que generar fans en las empresas de tu cultura. Aquí lo he visto hoy dando una vuelta en Sésame, que hay fans. O sea, Patrick nos daba la vuelta. Yo digo, joder, esta chica es súper buena embajadora de su empresa. Sí. Se nota que es fan de su empresa. Viene de cantera también. Viene de cantera, desarrollo interno igual, que eso también está muy conectado. Entonces va más por ahí, por ese vínculo emocional que hace que en el largo plazo la gente no se vaya y haya tanta rotación en las empresas. Sí, totalmente. Por eso hablamos de fans. Totalmente. Es un concepto bastante clave últimamente en la forma de generar cultura y generar valores con tu equipo. Otro de los valores que también me llama la atención es sigue creciendo siempre. Precisamente seguir creciendo siempre es como el objetivo de cualquier empresa que quiera llegar más alto, pero también es como el momento más complicado porque a ver cómo sigues gestionando una plantilla cada vez más grande y un negocio cada vez más grande. Sí. Sin poder pararte a estar quieto un momento y decir, vale, esto. Es decir, ¿cómo? Y precisamente eso es vuestra misión un poco en Growara. Entonces, ¿cómo compaginamos en las empresas seguir creciendo siempre y tener las personas ahí en el centro? Muy buena pregunta, Sandra. Mira, la verdad es que yo entiendo el crecimiento de distinta forma. No solo ser más, ¿vale? Más personas, sino ser mejor que ayer. Entonces, entendiendo el crecimiento así, es mucho más fácil entender ese valor. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente las empresas entienden el crecimiento como hacia arriba. Es decir, hoy soy especialista, mañana seré manager, pero hay una posición de manager y 40 especialistas. Entonces, genera mucha frustración, pero también hay crecimiento horizontal y no vertical. Con lo cual, hoy estás en marketing y quizá tus skills hacen que mañana seas buena en ventas, a lo mejor en el mismo nivel jerárquico. Entonces, eso para mí es crecimiento. Y luego el mindset, pensar en crecer, pensar en ser mejor. Hay un libro muy chulo que se llama Hábitos Atómicos, que seguro que muchos de los que nos están viendo lo han leído, y te dice del impacto que tiene en tu vida intentar ser un 1% mejor cada día, un 1%. Tipo, oye, no me levanto a las 6 de la mañana, pero ya no me levanto a las 9, me levanto a las 8:30. Sí. Estoy mejorando, tengo más tiempo para hacer deporte, etc. Entonces nosotros siempre decimos keep growing, pensando en que el conocimiento es infinito, que la mejora es infinita, y no lo ligamos con un crecimiento de estructura o de cargo jerárquico, ¿sabes? Sino intentar ser un poco mejor que ayer. Un proyecto que crece cualitativamente, ¿no? No solo cuantitativamente. Exacto. Pues es un buen enfoque, la verdad. No nos lo habían contado todavía y a mí, oye, un datito que me aprendo también. Muy bien. Vosotros también habláis mucho de datos y tecnología. Precisamente uno de vuestros lemas es People and Data Change the World. Pero sin embargo, en el entorno empresa ahora está metiéndose un poquito más, pero no tenemos mucho en el mindset personas y datos. Tenemos más negocio y datos. Pero sin embargo, tenemos que ser conscientes de que todos producimos unos datos 100%. Que al final van a influir en el proyecto, ¿no? Totalmente. Fíjate que recursos humanos siempre estaba como en la mente de las empresas o incluso de gente de fuera de las empresas, como que eran decisiones tomadas casi por emociones muchas veces, que los de recursos humanos tal. Y la realidad es que los datos nos permiten objetivizar la toma de decisiones y aún mejor poder anticipar cosas que van a pasar. Entonces al final es usar los datos a favor de la organización, no en contra. Si sabes, yo qué sé, que en abril y mayo tienes más bajas porque hay una epidemia de gripe y lo tienes un patrón de Big Data que te dice que los últimos 5 años ha pasado, quizá en enero puedes hacer una campaña de vitamina, por decirte una tontería, ¿vale? Sí. Pero te permite anticipar cosas. Por eso creo que el uso del dato a favor de la persona
persona ayuda a las organizaciones a crecer. Y espero que lo vayamos teniendo más en mente también. Totalmente, totalmente. Te quería preguntar también, porque has mencionado el tema del cuidado de los empleados, que es lo que más te llevas de Apple hacia Growara. Tengo información de que habéis hecho un onboarding 2.0. Entonces, ¿en qué momento cambiáis este proceso? ¿Qué cambios habéis detectado necesarios para evolucionar la entrada de empleados en Growara? Mira, ha pasado sobre todo porque empezamos con un modelo donde íbamos siempre a la oficina y ahora es un modelo totalmente flexible donde eliges si trabajas en casa o en la oficina, y eso ha cambiado la manera casi cultural de trabajar en Growara. Entonces, a partir de ahí, imagínate que hacemos onboarding a gente de otras ciudades, pero queremos garantizar la buena experiencia y los momentos wow que habíamos montado en la oficina. Claro. Que antes era muy fácil. Venían, entonces teníamos preparado un desayuno, había una cajita, no sé qué. Ahora, ¿cómo lo haces online, no? Y el objetivo ha sido ese, darle toda la vuelta, y también en base pues, a algunas decisiones que hemos tomado importantes, estratégicas en la empresa, que han cambiado la manera que tenemos de trabajar, que supongo que ahora hablaremos en un ratito de eso. Sí, justo era la siguiente pregunta, así que me lo dejas muy bien para hilarlo. Sí, pues justo. Uno de esos cambios es la jornada de 4 días semanales. Entonces, ¿cómo surge esta idea? Entiendo que también por el cuidado de los empleados, pero es una cosa bastante pionera que está empezando ahora. Entonces, ¿cómo decidís lanzaros a instaurarla ya en Growara? Sí, yo he de decirte que durante toda mi carrera no he ido pensando en trabajar menos, no ese es el enfoque, pero sí que es cierto que me he dado cuenta que en muchos momentos de mi carrera he trabajado mal. Muchas horas no significan productividad. Productividad, para nada. Entonces, de ahí he sacado algunas conclusiones como que, no sé, que sumar horas al puesto de trabajo no significa aumentar la calidad del output. Esa es una. Y segunda conclusión que he aprendido en este tiempo es que si tu equipo está más feliz, tu empresa va mejor. Llámalo productividad, llámalo volumen de ventas. Llámalo salario emocional. Exacto. Y se quedan. Entonces, al hilo de eso, cuando monté Growara, desde el inicio no trabajábamos 40 horas, trabajábamos 38. Yo tenía en mente poder pasar a este modelo hacía tiempo, ya lo estaba investigando y demás, porque quería optimizar mucho los flujos de trabajo y cómo lo hacíamos. Entonces, desde hace poco, empecé a hacer un análisis más exhaustivo y me di cuenta que de 38 a 32 horas eran 6 horas que podían cambiar la vida de mi equipo y la mía. Y esas 6 horas, yo estoy convencido que si empezamos a entrar en cada uno de los procesos y procedimientos de trabajo, de comunicación interna, de gestión de equipos, etcétera, se pueden depurar fácilmente, y así lo hicimos. Entonces, lo que hemos hecho es, empezamos haciéndonos un proceso de consultoría interno diciendo, hey, como somos un people partner, somos el cliente, seamos el cliente. ¿Y qué hicimos? Nos cargamos todos los viernes. Los viernes eran para hacernos consultoría a nosotros mismos. Hicimos equipos en círculo, cada viernes había un tema concreto en el que trabajábamos con un roadmap concreto y empezamos a encontrar un modelo de trabajo que se iba optimizando en el tiempo hasta que dimos con la tecla. Y entonces dije, es el momento de pasar a trabajar 4 días. Y además, lo guay es que no se toca el salario de la gente, que hay muchos modelos ahí piratas de 4 días, que es 4 días, pero cobras menos. Que al final, si los resultados están siendo los mismos del equipo, estás demostrando que no necesitas esas horas de más. Entonces, ¿le vas a pagar menos por hacer el mismo trabajo? Claro, es que a nosotros los clientes no nos pagan por horas. Claro. Nos pagan por objetivos. Y yo, a mi equipo exactamente igual. Yo quiero que mi equipo tenga una vida lo más plena posible, porque sé que así, en el largo plazo, yo no soy una ONG, pero sí que es cierto que quiero que mi gente sea feliz, porque además hace que nuestra empresa vaya mejor. Entonces, al final, lo implantamos y además el día libre que pusimos es el viernes. Con lo cual, no es lo mismo que te dé un miércoles. No es lo mismo. A que te dé un viernes. Sí. Un viernes te cambia la vida, es un puente todas las semanas. Pero eso también implica muchas decisiones de cómo trabajamos, muchas decisiones sobre la responsabilidad, sobre la autonomía, sobre la orientación a objetivos. No es un cambio fácil, no es un cambio para todas las empresas hoy, no lo es. De hecho, nosotros hemos orientado más este tipo de cambio para empresas digitales donde es más fácil hoy hacerlo, aunque hay sinergias con otros sectores. Sí. Pero ese es el cambio principal cultural que nos ha pasado hace nada, que ha salido en prensa y demás, y eso es lo que hemos convertido en un servicio al final. Y al final también es un poco desechar la idea de, pues, la idea que se tiene aquí, y supongo en otros países de toda la vida, de que hay que calentar la silla. Oye, claro, estás X horas en tu trabajo, la de cosas que estarás haciendo, y es como, no, porque la productividad también es una parte emocional, ¿no? 100%. Tú de tener la mente. Imagínate la gente que nos está viendo, ¿cuántas veces les habrá pasado en sus empresas que no se van hasta que se va el jefe o la jefa? Muchísimo. Yo lo he visto. Yo he visto a gente irse casi a gatas de la oficina para que no le viesen por el cristal porque estaba el jefe todavía. Y yo he estado en otras empresas que me han tenido que decir cuándo me iba y cuándo no. Igual mi trabajo ya estaba hecho y quedaba algo que se podía hacer entre varias personas. Sandra, ¿sabes? Es que eso lo digo
todos los días. Es que Oigo es esto, complicado. de me tengo que quedar hasta las 7 cuando tengo el trabajo hecho a las 5, ejemplo. Eso lo he oído esta semana, por decirte, la semana pasada justo. Entonces, al final, yo creo que la productividad no está ligada a calentar una silla. Es una mala construcción social. Sí. Y además que muchas veces mentalmente si tú dices, vale, mira, si yo me saco el trabajo en 5 horas en vez de en 6, oye, tengo una hora de más, pues claro. Mentalmente vas a estar más activo y claro. si ese día es un buen día para ti, vas a estar concentrado. Hay veces que, bueno, por cosas ajenas te cuesta un poco claro. más, pero... Justo, y esa hora la puedes utilizar a lo mejor para un side project que mañana pueda dar una nueva vía de ingreso a tu empresa. Sí, y total. puedes innovar o puedes mejorar un servicio o mañana se te ocurre otro podcast diferente de nicho que no hemos pensado. ¿Sabes? Al final es eso. Mientras tú seas responsable, entiendas bien qué necesita la compañía de ti, cómo contribuyes al propósito de la compañía y seas responsable, como digo, y tengas la autonomía, no hay un problema. ¿Cómo se traslada eso al equipo que hasta ahora no estaba acostumbrado a esta cultura de los 4 días de jornada laboral? Porque habrá gente que lo asuma como propio y sea más consciente de la responsabilidad que pasa a tener y quizá hay otros que no. Entonces, ¿cómo se traslada un mismo mensaje? Sí, es importante empezar por la parte de mindset. Lo dices muy bien. Nosotros, este servicio que hoy ya damos en compañías, empezamos siempre por el bloque 1, que es liderazgo y mentalidad. Y es explicar bien los porqués. Entonces, no todo el mundo lo entiende igual. Por eso es importante tomar tiempo de calidad y no empezar a aplicar y ejecutar en el minuto 1 de venga, ya es que el viernes no venimos. No, vamos a explicar los porqués bien, cómo te impacta a ti, cuáles son tus miedos, qué frustraciones tienes, en qué quieres que hagamos el foco en tu desarrollo dentro de esta jornada. Sí, porque a lo mejor hay semanas que ese viernes lo necesitarías para trabajar y es porque a lo mejor no has terminado de organizarte bien del todo. Claro, pero es que dentro de eso, es que justo hay formaciones sobre productividad. Es que el tema es... Si auditases todos tus procesos de trabajo en el día a día, lo que haces, los desplazamientos que haces dentro de la oficina, las interrupciones que tienes, las reuniones, la duración de las mismas, el output esperado, cómo se construyen las formaciones. Te digo que sin hacer mucho trabajo te quito 2 horas, sin hacer demasiado trabajo. Entonces al final no es un tema de... Y eso es tramposo, ¿sabes, Sandra? Hay empresas que lo quieren hacer embutiendo 5 días en 4. Sí. No se trata de eso. No se trata ni siquiera de trabajar menos, se trata de trabajar mejor, intentar enfocarte en lo que de verdad suma y lo que es prioritario. De optimizar. Justo. Bueno, nos has contado más o menos cómo lo hicisteis haciendo consultorías internas de la propia empresa, pero el día a día de esos viernes, ¿cómo se hacía exactamente? O sea, ¿cuál fue el proceso real de esos viernes parar, analizar, hasta llegar al punto de decidir que estabais en el momento correcto? Fue muy guay porque lo planteamos casi como un team building. Entonces, aunque en la empresa elegimos cómo queremos trabajar, los viernes decidimos vernos en persona y trabajarlo en persona. Entonces, al final, lo que hacíamos es listar una serie de problemas que creíamos que había que solucionar y creábamos círculos de equipos que iban solucionando problemas diferentes. Y esos círculos nunca se repetían. Así podías trabajar con gente con otra mirada. Y cada viernes tomábamos decisiones que luego volcábamos a procesos y a procedimientos y testábamos trabajando. Y lo importante, y lo que creo que es clave, es que todo el equipo entendió que era imposible crear un sistema perfecto. Era imposible. Había que iniciar algo que mejorase con la práctica. Exacto. Un punto de partida. Pero sí que identificamos cuáles eran los puntos clave donde realmente estábamos fallando y que nos hacían perder mucho tiempo. Entonces, a partir de ahí se ha creado una dinámica de mejora continua. Pero el equipo tiene que saber y tiene que entender que esto no es un llave en mano de, vale, ya somos perfectamente óptimos, los procedimientos están depurados, somos un 10 en productividad, ya podemos trabajar 4 días. No. Trabajamos mucho mejor, pero es que el trabajo es líquido y es cambiante. Claro. Con lo cual, probablemente este proceso sea un proceso que hay que acompañar durante más tiempo. También lo único que sí que lleváis un poco de camino adelantado porque han estado implicados desde el primer momento en el que se ha empezado a analizar cómo trabajáis. Entonces, bueno, no es algo que ya hayáis hecho con una empresa externa y os hayan dicho, vale, a partir de ahora sí. Y ellos, ¿cómo que así? Porque claro, no lo entiendo. Claro, justo. Esa estrategia me gustó muchísimo cuando la pensamos porque era que... sin quererlo, estábamos capacitando a todo nuestro equipo para hacer ese proceso luego con empresas cliente. Claro. Entonces, al final era un proceso formativo de descubrimiento juntos y además tienes que tener como la honestidad. Yo en el primer día me acuerdo que les decía, chicos, yo no sé esto cómo lo vamos a hacer. Yo lo que sé es que somos 17 cabezas que admiro, que creo que tienen ideas increíbles y conocéis muy bien Growara y cómo funciona, lo que queremos conseguir y lo que no. Vamos a ponerlas a trabajar.
Para que no piensen que depende de que llega alguien que Con es la un idea erudito fija y llega no sé qué gurú y te ha dicho que lo hagas así. Y tiene Pues la no. solución. Claro, claro. Entonces nace de ellos y se forman haciéndolo. Y eso me encantó vivirlo desde dentro. Entiendo que también es una... Bueno, ahora se está oyendo un poco más desde que pasó la pandemia, el teletrabajo, la jornada laboral de 4 días está cobrando pues, más eco, pero no habría muchos referentes, por lo menos en España, en los que fijarse, ¿no? No, no lo hay. De hecho, es una decisión que hay que tener cierto coraje. No es el mejor contexto económico para decirle a una empresa, oye, pasa de 5 días a 4. Pero la realidad es que te cambia la vida. A ti y a tu equipo. Y no había muchas empresas. Hay una que es un referente, que me encanta cómo lo hicieron, que se llaman Del Sol Software, que creo que son de Jaén, y lo han hecho súper bien. Son como 180 empleados, no es Growara, somos 20, como quien dice. Empresa claro, de grande. un tamaño. Y con desarrolladores y demás, y lo han hecho muy bien. Entonces, ese referente, pues yo invito a la gente a que le eche un vistazo, que hay mucha prensa de cómo lo han hecho y demás, y fueron pioneros. Pero no hay muchos más. No hay muchos más, ¿no? Bueno, mira, Desigual, por ejemplo, lo ha hecho también. En sus headquarters, creo que en Barcelona. En tiendas creo que todavía no. Pero en oficinas creo que sí que lo han hecho y les ha ido bien. Sí, cuando ya no somos a sectores que encima tienen unidades de negocio diferentes, ya eso es una cosa más es más complicada. Complicado, sí. Yo creo que hay cosas que sí que se pueden transferir de un modelo digital a uno físico, pero creo que es mucho más complejo. Sí. Mucho más complejo. Y entonces, a mí no me gusta cuando leo noticias de la jornada laboral de 4 días. No es café para todos. Yeah. O sea, hay que pensar bien dónde lo implanto y por qué. Claro. Pero existen ejemplos, ¿eh? En el sector servicios existen ejemplos en cadenas de hamburguesería grandísimas en Estados Unidos. Existen ejemplos en otros sectores que no lo pensarías que lo están haciendo. Se puede hacer, pero es mucho más difícil. Al final, esto también será, igual que hemos dicho que pues, le habéis tenido que trasladar a cambiar el mindset a vuestros propios empleados, al equipo de Growara, una vez os lancéis a traer nuevo talento, procesos de selección, también será un check que tendréis que explicar de vuestra cultura y que esa persona tendrá que saber si hace match o no. Sí, es brutal. Nos diferencia mucho y nos hace atraer más talento. Nosotros no podemos competir con multinacionales, consultoras, con unos niveles salariales donde nosotros no podemos llegar, que hemos nacido en octubre del 2020, estaba constituyendo la SL. No podemos. Pero yo sí te puedo intentar garantizar que tu experiencia de vida, con tu experiencia de trabajo, va a ser una y va a estar equilibrada a un nivel que no te crees todavía. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, lo veo también como un arma para atraer talento para las empresas, para diferenciarse. Igual que en su día nos parecía súper loco el trabajo en remoto. En plan, eso no va a pasar en España nunca. Llegó la pandemia, cambiamos y ahora es habitual coger tu ordenador y trabajar. Sí. Hace mucho tiempo, la jornada que tenemos hoy era un sueño. La jornada de 40 horas era un sueño. No hace demasiado, pero llevamos más de 100 años con esta jornada. Llevamos 100 años, hemos evolucionado socialmente, tecnológicamente, en cómo nos relacionamos, en cómo vivimos y seguimos trabajando las mismas horas que nuestro bisabuelo. Exactamente las mismas. Yo creo que la tecnología nos tiene que empoderar para trabajar mejor y tener más vida. Porque al final, si sumas todos los años que vas a trabajar en tu vida, estás entre un 30 y un 38% de tu vida, vas a estar trabajando. Con lo cual, si desde mi empresa yo puedo capacitarte para que tengas más tiempo disponible, libre de verdad, creo que puedo atraer más talento. Y además la tecnología también nos empodera y nos hace trabajar de otra forma, pero también se mete un poquito más o sea, se diluyen más las fronteras entre cuándo estoy trabajando y cuándo estoy en casa, porque al final yo me conecto a mi móvil y puedo responder mails o me van a llegar mensajes de Slack o Skype o lo que sea, ¿sabes? Si lo tengo instalado y no lo he silenciado. 100%. De hecho, el otro día leí un artículo que decía como que realmente el hecho de tener tanta accesibilidad a tecnología a veces nos hace trabajar más horas. De media, como, no sé, como 15 horas más al trimestre, y veía que, claro, es que te llega un mensaje, se te olvidó quitar la notificación y contestas. Tiempo de trabajo. O si no contestas, te lo has quedado aquí. Claro, y ya no estás descansando realmente, estás en modo activo, ¿no? En modo trabajo. Eso también es cultura, eso también hay que trabajarlo. La desconexión digital es importante. Y por último te quería preguntar un poquito por el panorama de todo el tema de la jornada laboral aquí en la Comunidad Valenciana. Sí. ¿Se está promoviendo? ¿Se están creando unas políticas que lo favorecen en las empresas de aquí? Sí, es muy chulo porque ha sido muy valiente desde la Comunidad Valenciana.
hay un piloto que se va a hacer, creo que es en abril o mayo del 23. Creo que son los 4 lunes seguidos de ese mes van a ser festivos. Entonces es como que estamos obligados a trabajar 4 días y hacer un test. O sea, vamos a hacer un test en Valencia, sí o sí, todos. Eso es muy guay, eso es pionero. Y luego hay también unas ayudas que nosotros no hemos participado en eso porque precisamente no queríamos que dijesen es que hemos cambiado el modelo de 4 días por las ayudas. Pero hay ayudas para empresas que probablemente las puedan aprovechar. Son como 10 millones para empresas que lo prueben. Y el ayuntamiento además te da como una serie de recursos, de formaciones en productividad, etcétera, bastante chulo. O sea que realmente hay una voluntad real de decir se puede trabajar mejor y desde pues, las entidades públicas se está fortaleciendo este mindset. Y ahora ya para acabar de verdad, que ha habido una pregunta que me ha venido ahora. Las que quieras. ¿Cómo vamos a conectar un poquito con lo que estábamos hablando al principio, que es la experiencia que has tenido en empresas como Decathlon, como Apple, como Leroy Merlin? Cada una tiene su sector y cada una tiene sus particulares. Como hemos dicho, no es para todos el tema de la jornada laboral de 4 días, pero ¿podríamos ser capaces de analizar esas empresas y de encontrar puntos en los que podrían quitarse un día de trabajo? Seguro que sí. Con un trabajo de verdad y yo ahora no voy a darte la receta mágica, ¿no? De, pues si hiciésemos solo esto, con el seguro que sí, ¿sabes? ya sabemos que hay un camino. Sería la leche, pero te digo que sí y te cuento por qué. Mira, en algunas de las empresas que has dicho o en otros retailers, antes no podías librar un sábado. O tenías muy pocos sábados libres al año. Imagínate, 4 sábados libres al año. Ahora hay retailers que hacen un sábado libre sí, un sábado libre no. Un sábado libre sí, un sábado libre no. Eso era impensable hace 5 años. Pues igual, si nos ponemos a analizar y hacer un proceso de verdad, de acompañamiento, de entender la empresa, de hacer pues, las fases que nosotros trabajamos con ellas y tal, probablemente encontremos cosas que se pueden optimizar y estructuras que se pueden hacer a nivel horario como para hacer un cambio así. Es que antes era impensable trabajar menos de 60 horas. Exacto. Antes solo había una normativa que era no puedes trabajar en un día más de 18 horas. Y si te lo dice tu jefe, podrías trabajar hasta 24. Hablamos de principio del siglo XX. Y al final, a lo mejor dentro de 5 años, pues estamos hablando de que ya solo trabajamos todos 4 días a la semana. Claro. ¿Por qué no? Y hemos llegado ahí. Claro, ¿por qué no? Pues oye, si es dentro de 2, mejor. Si la cortamos un poquito, si cortamos un poquito lo celebramos. Mejor. Pues nada, Julio, muchísimas gracias por participar en el podcast. De verdad, yo me llevo unas lecciones aprendidas aquí en la mente. Qué guay. Y ojalá hacer push con eso de la jornada de 4 días, que a mí me dejaría muy feliz. Vamos a empujarlo a ver si lo conseguimos. Muchas gracias, un placer. Gracias.